Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy viajaremos a una historia muy especial, llena de promesas, aventuras y mucha fe. Acompáñanos a descubrir cómo Dios eligió a un hombre llamado Abraham para comenzar algo muy grande. Prepárate para conocer una historia que cambiaría el mundo para siempre. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. Había una vez un hombre muy especial llamado Abraham. Vivía en una tierra llena de gente que adoraba a dioses falsos. Pero Abraham era diferente. Él creía en un solo Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Aunque nunca lo había visto, Abraham escuchaba su voz y confiaba en él con todo su corazón. Un día, ese Dios maravilloso le habló con una promesa que cambiaría su vida para siempre. Dios le dijo a Abraham: deja tu casa, tu tierra y todo lo que conoces. Ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y haré famoso tu nombre, y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham no sabía a dónde iba, pero creyó en las palabras de Dios. Aunque tenía ya muchos años y su esposa Sara no podía tener hijos, Abraham obedeció. Abraham se puso en marcha con su esposa Sara, su sobrino Lot y todos sus siervos y animales. Dejó atrás la tierra donde había nacido y crecido, obedeciendo la voz de Dios sin saber exactamente a dónde lo llevaría. Su fe era tan fuerte que no necesitaba conocer el destino, solo confiaba en que Dios tenía un plan perfecto. Caminaron durante días, semanas, incluso meses, atravesando montañas, ríos y desiertos, hasta llegar a la tierra que Dios les mostraría en Canaán. Era un lugar hermoso, con colinas verdes, árboles frondosos y tierras fértiles, aunque en ese momento estaba habitado por otros pueblos. Pero Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham construyó un altar allí para adorar a Dios. Sin embargo, la vida en Canaán no fue fácil al principio. Pronto hubo una gran hambruna y Abraham tuvo que ir a Egipto para encontrar comida. Aunque estaba asustado, él no dejó de confiar en Dios. Allí vivió un tiempo, pero cuando la situación mejoró, regresó a la tierra prometida. En cada paso, Abraham seguía confiando en las palabras del Señor, recordando que su viaje tenía un propósito más grande que él mismo. Después de un tiempo, Abraham y su sobrino Lot se separaron, porque sus ganados eran tantos que la tierra no podía sostenerlos juntos. Lot eligió ir hacia la llanura del Jordán, cerca de la ciudad de Sodoma, mientras Abraham se quedó en Canaán. Luego de esta separación, Dios volvió a hablarle: levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Era una promesa inmensa, una herencia eterna. Abraham, conmovido, volvió a construir un altar y adoró a Dios. Pero los años pasaban y Abraham y Sara seguían sin tener hijos. Ambos eran muy ancianos. A veces, la espera se hacía difícil. ¿Cómo podría Abraham ser el padre de una gran nación si no tenía ni un solo hijo? Una noche, mientras Abraham miraba las estrellas, Dios le habló de nuevo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Aunque parecía imposible, Abraham creyó. Esa fe profunda fue tan fuerte que Dios la consideró como justicia. Poco después, Abraham tuvo una visión muy especial. Dios hizo un pacto con él, algo parecido a un contrato sagrado. En esa promesa, Dios aseguró que su descendencia sería como el polvo de la tierra, incontable. También le explicó que, aunque pasarían por momentos difíciles en el futuro, él estaría con ellos siempre. Era un pacto eterno, y Abraham, lleno de reverencia, cayó rostro en tierra, adorando a su Dios con humildad y esperanza. Un día, mientras Abraham estaba descansando bajo una encina en Mambré, recibió la visita de 3 misteriosos hombres. Aunque no lo sabía en ese momento, era Dios mismo, acompañado por 2 ángeles. Abraham los recibió con alegría. Les ofreció agua, comida y descanso durante esa visita. Uno de los hombres le dijo algo sorprendente: en el próximo año, tu esposa Sara
tendrá un hijo. Sara, que escuchaba detrás de la tienda, se rió en silencio. Ella, tan anciana, teniendo un bebé. Pero para Dios no hay nada imposible. El tiempo pasó, y como Dios lo prometió, Sara quedó embarazada. La noticia trajo alegría y asombro. Y cuando nació el bebé, le pusieron por nombre Isaac, que significa risa, porque Sara se había reído cuando escuchó la promesa. Y ahora reía de alegría. La promesa se había cumplido. Dios había comenzado la gran nación a través de ese pequeño niño. Abraham amaba profundamente a Isaac. Era el hijo de la promesa, el milagro que Dios les había dado en la vejez. Lo cuidaba con ternura, lo enseñaba a orar, a conocer al único Dios verdadero. Cada día, Abraham agradecía a Dios por cumplir su palabra. Pero aún quedaban más pruebas en su camino, desafíos que demostrarían la fuerza de su fe, aunque por ahora todo era gozo en su hogar. Con la llegada de Isaac, las promesas de Dios comenzaban a tomar forma. Abraham sabía que, aunque aún no veía una gran nación frente a él, Dios jamás mentía. Él había plantado la semilla, y en el tiempo perfecto, todo florecería. Desde su tienda, mirando el cielo estrellado, Abraham sonreía con el corazón lleno de gratitud. Dios lo había guiado desde el principio, y aún tenía mucho más por mostrarle. Aquel viaje fue largo y lleno de desafíos. Abraham caminó por desiertos calurosos, cruzó ríos y montañas, y vivió en tiendas de campaña en medio de la nada. Pero a pesar de no tener un mapa, ni saber exactamente a dónde lo llevaría Dios, Abraham seguía adelante con fe. Hayden miraba al cielo lleno de estrellas y recordaba la promesa que Dios le había hecho, a una tierra especial y una gran familia. Aunque no entendía todo, confiaba plenamente en que Dios cumpliría su palabra. Pasaron los años y Abraham llegó a la tierra de Canaán. Era un lugar hermoso, con colinas verdes, campos fértiles y ríos que brillaban bajo el sol. Dios le dijo que esa sería la tierra que le daría a él y a sus descendientes. Aunque aún no tenía hijos, Abraham construyó un altar allí y adoró a Dios con gratitud. Su corazón estaba lleno de esperanza. Había dejado atrás todo lo que conocía, pero sabía que Dios estaba guiando sus pasos. Sin embargo, no todo fue fácil. En Canaán hubo una gran hambre, y Abraham tuvo que viajar con su familia a Egipto para encontrar alimento. Allí enfrentó dificultades y tuvo que tomar decisiones difíciles. Pero Dios nunca lo abandonó. Lo protegió y lo bendijo, incluso en tierras extranjeras. Cuando terminó la hambruna, Abraham regresó a Canaán más rico que antes, con más ganado, siervos y posesiones. Pero su corazón seguía esperando el cumplimiento de la promesa eterna. El tiempo pasaba y Sara seguía sin poder tener hijos. A veces, Abraham miraba el cielo con tristeza, preguntándose si la promesa todavía seguía viva. Una noche, Dios le habló otra vez. Lo sacó de su tienda y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si es que puedes. Así será tu descendencia. Abraham miró las estrellas, y aunque eran incontables, creyó lo que Dios le decía. Esa fe fue tan grande que Dios la consideró como justicia. Pero Sara comenzó a perder la esperanza. Ella pensaba que ya era muy mayor para tener un hijo, así que tuvo una idea que parecía buena en ese momento. Le dijo a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Abraham aceptó, y así nació Ismael. Aunque Abraham amaba a Ismael, Dios le recordó que la promesa sería cumplida a través de un hijo que tendría con Sara, su verdadera esposa. A pesar de que parecía imposible, Dios tenía un plan perfecto. Un día, cuando Abraham tenía ya 99 años, Dios se le apareció de nuevo y renovó su promesa. Le cambió el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes, y a su esposa Sarai la llamó Sara, que significa princesa. Dios les prometió que muy pronto tendrían un hijo juntos. Aunque Sara se rió en su corazón al escuchar esto, porque pensaba que era demasiado vieja para ser madre. Dios le dijo que nada era imposible para él. Y así, después de todo ese tiempo de espera, sucedió el milagro. Sara quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamaron Isaac,
que significa risa, porque fue una alegría tan grande que todos rieron de felicidad. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Fue un momento de celebración, de gozo y de profunda gratitud. La promesa de Dios se había cumplido, justo como él había dicho desde el principio. Abraham amaba profundamente a su hijo. Isaac era la señal viva de que Dios siempre cumple lo que promete. Cada vez que Abraham lo veía correr o reír, recordaba todas las veces que había caminado por el desierto confiando solo en la voz de Dios. Ahora, esa fe tenía un rostro y un nombre. Isaac era más que un hijo. Era la confirmación de que el amor y la fidelidad de Dios nunca fallan. A lo largo de su vida, Abraham siguió obedeciendo a Dios. Levantó altares en diferentes lugares. Adoró al Señor y enseñó a su familia a vivir según sus caminos. Aunque enfrentó pruebas, dudas y desafíos, su historia nos enseña que la fe es confiar, incluso cuando no se puede ver. Abraham se convirtió en el padre de una gran nación, y su nombre sigue vivo hasta hoy como un ejemplo de obediencia, paciencia y fe verdadera. Y así, la historia de Abraham nos muestra que cuando Dios promete algo, lo cumple, aunque parezca imposible. Su vida fue una aventura llena de fe, y todo comenzó con una simple decisión, en escuchar la voz de Dios y obedecer. Porque cuando caminas con Dios, cada paso te acerca a un milagro. A medida que Isaac crecía, la alegría llenaba la tienda de Abraham y Sara. El niño era curioso, inteligente, y siempre preguntaba sobre las estrellas, las ovejas y los altares que su padre construía. Abraham lo miraba con orgullo, sabiendo que Isaac no era solo su hijo, sino la prueba viviente de que Dios es fiel. Enseñaba a Isaac a orar, a escuchar la voz de Dios y a confiar en Él, tal como lo había hecho cuando dejó su tierra por fe. Para Abraham, cada día al lado de Isaac era un regalo. Pero un día, algo muy sorprendente sucedió. Dios le habló a Abraham nuevamente, y lo que le pidió fue muy difícil. Le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo como sacrificio en el monte que yo te mostraré. El corazón de Abraham se estremeció. ¿Cómo podía hacer eso? Isaac era su hijo amado, su milagro, el cumplimiento de la promesa. Pero Abraham también sabía algo más profundo, en que Dios nunca se equivoca. Sin decir nada a Sara, Abraham se levantó muy temprano al día siguiente. Tomó leña, su burro y a 2 siervos, y salió con Isaac hacia el lugar que Dios le mostraría. Fue un viaje de 3 días. Durante ese tiempo, Abraham caminaba en silencio, orando, pensando, luchando en su corazón. Isaac, inocente, caminaba a su lado, preguntando de vez en cuando cosas como: ¿dónde está el cordero para el sacrificio, papá? Cuando llegaron a Monte Moriah, Abraham le pidió a los siervos que se quedaran abajo. Luego, tomó la leña y la puso sobre los hombros de Isaac. Él llevaba el cuchillo y el fuego. Mientras subían, Isaac volvió a preguntar al padre: tenemos la leña y el fuego, ¿pero dónde está el cordero? Abraham, con la voz calmada pero llena de fe, respondió: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Al llegar a la cima, Abraham construyó un altar, colocó la leña cuidadosamente. Luego, con lágrimas en los ojos y el corazón palpitando, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Justo cuando levantó el cuchillo para obedecer a Dios, una voz desde el cielo lo detuvo. Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo. En ese momento, Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio. Abraham soltó a Isaac de inmediato, lo abrazó con todas sus fuerzas y juntos ofrecieron el carnero a Dios con gratitud. Llamó a aquel lugar: el Señor proveerá, y ese nombre se recordó por generaciones. Ese día, Dios volvió a hablarle a Abraham. Le dijo que, por haber obedecido, incluso en lo más difícil, bendeciría su descendencia más que las estrellas del cielo y los granos de arena en el mar. Sus hijos serían fuertes, y por medio de su familia, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Era una promesa aún más grande, una señal de que Dios tenía un plan eterno.
Después de aquel momento tan especial, Abraham e Isaac bajaron del monte juntos. Aunque la prueba fue muy dura, ambos salieron de allí con una fe más fuerte. Isaac había visto con sus propios ojos cómo Dios provee. Y Abraham sabía que no importa cuán difícil sea lo que Dios pide, siempre tiene un propósito lleno de amor. Con los años, Abraham continuó caminando fielmente con Dios. Se convirtió en un hombre muy sabio y respetado. Vivió muchos años más viendo crecer a Isaac en cada noche al mirar las estrellas. Recordaba cómo empezó todo con una voz, una promesa y un corazón dispuesto a creer. Y así, su historia se convirtió en una luz para todos los que también querían confiar en Dios. La historia de Abraham no es solo una historia antigua, es una aventura de fe, amor y obediencia que sigue inspirando hasta hoy. Porque Dios todavía habla, todavía guía y todavía cumple sus promesas a aquellos que están dispuestos a seguirlo. El tiempo siguió su curso y Abraham envejeció aún más. Aunque sus cabellos eran blancos como la lana y sus pasos más lentos, su corazón seguía fuerte y lleno de fe. Dios había estado con él en cada paso, desde que dejó su tierra hasta ese momento. Y cada promesa que el Señor le había dado se iba cumpliendo una por una. Isaac, su hijo, era ahora un joven sabio, y Abraham le enseñaba todo sobre el Dios que lo había guiado en las noches oscuras y en los días difíciles. Un día, Abraham llamó a su sirviente más confiable y le pidió una misión muy importante: encontrar una esposa para Isaac, pero no quería que fuera de la tierra de Canaán, donde vivían muchas personas que no conocían a Dios. Así que lo envió de regreso a su tierra natal a buscar entre su familia alguien que temiera al Señor. El siervo obedeció con cuidado, orando a Dios por ayuda, y Dios respondió su oración de forma maravillosa. Fue así como Rebeca apareció en la historia, una joven generosa y valiente, que mostró amor y respeto desde el primer momento. Dios le indicó al siervo de Abraham que ella era la elegida, y Rebeca, sin dudar, aceptó dejar su hogar para unirse a Isaac. Cuando llegaron, Isaac la vio y su corazón se llenó de paz. Se casaron y comenzaron una nueva etapa juntos, con Dios como el centro de su vida. Abraham, viendo todo esto, sabía que su historia no había sido en vano. Su fe había abierto un camino para que muchas personas conocieran a Dios, aunque no vería todas las promesas cumplidas. Sabía con certeza que su familia crecería y que de su linaje vendría una bendición para todo el mundo. Era como plantar un árbol y ver sus primeras ramas crecer fuertes bajo el sol. En los últimos años de su vida, Abraham vivió con alegría. Recordaba los días en que escuchó la voz de Dios por primera vez, cuando construyó altares, cuando caminó en desiertos, cuando lloró y cuando rió. Cada recuerdo era una prueba de que Dios nunca lo abandonó. Incluso en las pruebas más duras, como cuando casi tuvo que sacrificar a Isaac, Dios estuvo ahí, guiándolo con amor. Finalmente, cuando su tiempo llegó, Abraham cerró sus ojos en paz, sabiendo que había vivido una vida llena de propósito. Fue enterrado junto a su esposa Sara, en una cueva que él mismo había comprado muchos años atrás. Pero su historia no terminó con su muerte. Su legado continuó en Isaac, en Jacob y en todos los que decidieron creer en el mismo Dios en el que él creyó. La historia de Abraham no es solo una historia del pasado, es un mensaje para todos nosotros. Hoy, aunque cuando confiamos en Dios, aún sin saber el camino, Él nos guía, que sus promesas son verdaderas y que, aunque a veces tardan, siempre llegan, que no estamos solos y que incluso los desafíos más grandes pueden transformarse en bendiciones. Abraham fue llamado el amigo de Dios, y eso nos enseña algo hermoso, aunque Dios quiere ser nuestro amigo también. No importa nuestra edad, donde vivamos o lo que tengamos, Dios puede usarnos para hacer cosas grandes si tenemos fe. Como Abraham, podemos escuchar su voz y seguirlo, sabiendo que nunca nos fallará. Así termina la gran aventura de Abraham, el padre de una gran nación, el hombre que creyó contra toda esperanza y vio a Dios cumplir cada palabra. Una historia de valentía y obediencia
y de amor profundo por un Dios fiel. ¿Y tú? ¿Estás listo para caminar con fe como lo hizo Abraham? Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids, darle like al video y contarnos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de Abraham. Nos vemos en la próxima historia de la Biblia contada para ti.